Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Esta noche, hermanos, estaré reflexionando, ¿verdad? En Lucas 15 hay una parábola que se llama la oveja perdida. Y dice así la palabra del Señor: se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gloria a Dios. Es interesante ver, hermanos, cómo nuestro Señor Yeshua HaMashiach rompe con los esquemas de adoración y de predicación y de conceptos que el pueblo de Israel tenía, que más bien el remanente de Israel tenía. Porque como vamos a ver ahorita en este estudio, en la época que nuestro Señor viene, el pueblo de Israel que existía en esos lugares ya no era el pueblo de Israel que había salido, obviamente el linaje, me estoy refiriendo, ya no era el linaje que había salido de Egipto, que fue conducido por Moshe y que fue conducido por Yehoshua, o sea, Josué. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo ese pueblo de Israel, esas 12 tribus de Jacob, habían sido dispersadas y solo quedaba un remanente. Y para colmo, un remanente apóstata, que había olvidado el verdadero sentido de la ley, el verdadero sentido del por qué la Torá había sido dada a los hombres, que la Torá es vida, la Torá es camino, la Torá es verdad. Y los sacerdotes saduceos del templo y algunos fariseos habían olvidado ese principio por el cual la Torá había sido entregada a los hombres. Aquí nosotros vemos en Lucas cómo el relato nos habla de que a Yeshua se le acercaban los pecadores para oírle. Y es que en el pueblo de Israel había la costumbre que el pecador no podía entrar al templo porque era inmundo. Y entonces los publicanos no podían entrar al templo porque eran considerados inmundos también. Por esa razón, cuando los publicanos y pecadores se le acercan a Yeshua, los fariseos y los escribas murmuran diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Se les olvida a ellos de que todo pecador, máxime hablando de hermanos que venían del pueblo judío, descendientes de Abraham, hijos de Abraham también, tenían cierto nivel de misericordia que se debía de tener por ellos, porque el pecador de aquel entonces en algún momento iba a recibir la redención.
había una super espiritualidad en los fariseos, una super espiritualidad en los saduceos, pero una super espiritualidad hipócrita. Por eso el Señor les dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no va a dejar las 99 y va tras la que se perdió? Bueno, vamos a comenzar con un poco de historia. 990 años antes de la venida del Señor, 10 de las tribus de Israel, ¿verdad?, se separan hacen la separación de las 12 tribus. 10 se separan y fundan el reino del norte, teniendo como capital Samaria, ¿verdad? Y las otras 2 hacen el reino del sur, teniendo como capital Jerusalén, ¿verdad? La gente que vivía en Samaria, con el fin de evitar que el reino del norte, que la gente del reino del norte fuera a Jerusalén a adorar, crean su propio templo y crean sus propios cultos, con la tristeza y lo lamentable de que el reino del norte se transforma en un reino apóstata, adorando becerros, adorando baales, falsos dioses, adorando las constelaciones e introduciendo dentro de los ritos paganos con orgías sexuales. Vemos en Oseas 1, dice 2, versículo 2: el principio de la palabra de Yahvé por medio de Oseas. Dijo Yahvé a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahvé. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Yahvé: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. El 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que lo quitaré del todo, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré por Yahvé, su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Este acto de Gomer representa la infidelidad de Israel, tanto política como espiritual. Política porque se separó del reino, dividió el reino, y espiritual porque se volvió en contra, se volvió una nación idólatra, y su dependencia idolátrica dependía de los ídolos paganos. En vez de reconocer al santo, al Hakadosh Baruj Hu, como la fuente de la prosperidad, Israel le atribuyó a los dioses de las naciones esa prosperidad y rompió su pacto matrimonial con Dios, con Yahvé, practicando la adoración falsa. Por tanto, Yahvé tuvo causa legal contra aquel reino adúltero en sentido espiritual. Y en el año 740, antes del Mesías, de la venida de Yeshua, Asiria, ¿verdad?, invade el reino del norte y se lleva a las 10 tribus del reino hacia Asiria. Yahvé advirtió a la nación de Israel que debía poner a un lado su fornicación. Dice Oseas: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida.
Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Después de 3 años de asedio a Samaria, la capital del reino del norte cayó en poder de los asirios en el 740, y las 10 tribus fueron dispersas en todo el mundo habitado, y el reino del norte nunca más fue restaurado. Las 10 tribus fueron mezcladas con las naciones. Viven en tinieblas, como dice Isaías 9:1-2, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Están ciegos y sordos, como dice Isaías 43:8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Tienen ojos pero no ven, y tienen oídos pero no oyen. Están cojos, como dice Isaías 35:6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Está enferma, como dice Isaías 33:24. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Están muertos, como dice Ezequiel 37:11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así ocurre con el hombre que se aleja de Dios. Así ocurre con el cristiano que olvida su pacto con el Eterno y se vuelve a los placeres mundanales de esta tierra. Están pobres, como dice Isaías 49:13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Yahvé ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Están cautivos, como dice Isaías 61:1. El Espíritu de Yahvé, el Señor está sobre mí, porque me ungió Yahvé. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Están oprimidos, como dice Jeremías 50:33. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El remanente como el verdadero Israel. Y así ha dicho Yahvé, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey seré a todos. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Estas palabras proféticas de Ezequiel, en Ezequiel 37, todavía no se han cumplido en su totalidad. El pueblo de Israel, que existía con sus 12 tribus, todavía no ha sido restaurado. Ese pueblo que fue conducido por Moshe y por Josué, no existe más. Fueron dispersados entre las naciones.
a como dice ahí la palabra en Ezequiel 37:21, pero dice también la palabra profética que van a ser recogidos de todas las partes del mundo. Y esta profecía empezó a cumplirse en 1948, aunque todavía no ha logrado su culminación. Vemos evidencia en la escritura hebrea de que Yahvé, nuestro Dios, espera un Israel espiritual y verdadero, que estaría formado por los descendientes de Abraham y que serían también miembros de las naciones gentiles, porque Abraham habla la bendición para todas las naciones. Cuando hablamos de todas las naciones, hablamos de gentiles, porque en griego gentil es naciones. Entonces, cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de naciones, ¿verdad? Entonces, en Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Era el Israel espiritual que Dios estaba esperando. Dejando las 10 tribus de Efraín, del reino del norte dispersa, y este acto de hacer que esas 10 tribus se mezclaran con el resto de las naciones es lo que posibilita que se cumpla la profecía en Abraham. Y en Isaías 11:13 nosotros vemos: se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Lo que significa que tanto el reino del norte como el reino del sur se van a unir. Pero obviamente que ya por asuntos genéticos es imposible que el reino del norte y el reino del sur vuelvan a ser las mismas 12 tribus. Lo que quiere decir aquí es que tanto las naciones que se mezclaron con la tribu de Efraín, o sea, con el reino del norte, esas naciones, o sea, el Israel del norte que se gentilizó, es el que se va a unir en una sola espiritualidad con el reino del sur, con Judá. Esa es la palabra que nos habla en Zacarías. Dice: llevaría a otro fuera de Israel a unirse a los fieles para adorar al rey, a Yahvé de los ejércitos. Aquí hay algo interesante, porque nosotros vemos de que Yeshua en su inicio, en Lucas 15, nos habla de la oveja perdida. Pero hasta este momento no tenemos una claridad con relación a qué es la oveja perdida. Sabemos que nosotros éramos ovejas perdidas, pero veamos lo que dice Mateo 15:23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué se estaba refiriendo Yeshua? A las ovejas perdidas. Y en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es obvio que está hablando en un sentido profético, porque no está hablando estrictamente de los judíos, sino que está hablando de nosotros, los que nos habíamos perdido. Las ovejas perdidas somos nosotros, los que hemos creído en Yeshua y en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dice Juan 10:16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Estas palabras proféticas aún todavía están por cumplirse.
Porque si bien es cierto, nosotros hemos aceptado al Santo de Israel, pero todavía hay un remanente de Israel que no lo ha aceptado. Dice la palabra en Romanos 9:24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, como antes dijo Isaías. Si el Señor de los ejércitos, el Hakadosh Baruj Hu, no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Dice en Romanos 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y esto es lo que ocurrió con nosotros, porque Cristo es el que hace la propiciación para que la promesa de Abraham nos alcance y las naciones sean benditas en Abraham. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí se cumple la palabra dada a Abraham. Gálatas 3:26, Pablo aquí nos está diciendo que nosotros somos también ese linaje, ovejas perdidas. Fuimos ovejas perdidas, pero Yeshua nos halló, nos encontró, nos levantó y nos trajo al redil. No tuvimos pastores, el mundo nos hizo errar, anduvimos de monte en monte, de collado en collado, nos descarriamos, nos olvidamos del camino de la casa del Padre. Pero el Señor, como dice su palabra en Ezequiel 34:6, dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Porque así ha dicho Yahvé, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoce mis ovejas y las libraré de todo, en todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Nosotros éramos ovejas perdidas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías,
Vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante el madero reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella su enemistad. Amados hermanos, la palabra del Señor es bien clara. Ovejas perdidas éramos en un tiempo, pero Cristo Jesús nos reconcilió con Él, y nos reconcilió y nos hizo uno solo, linaje suyo, linaje de Abraham también, y ya no fuimos alejados de la ciudadanía de Israel. Hoy somos parte de esa ciudadanía espiritual. Hoy somos parte de la promesa. Hoy Elohim, el Elohim de nuestros padres y de nuestros ancestros, es el mismo Elohim nuestro. Hoy estamos cerca de Cristo Jesús. Bendecimos su nombre y le damos gracias al Señor por habernos recogido y por habernos traído del lodo y del fango donde estábamos. Le damos gracias porque dejó a las 99 y vino tras nosotros. Que ese acto del Señor no quede en vano y que Él pueda estar orgulloso de lo que hizo en nuestras vidas. Amén, ve amén. Un saludo desde el aposento alto.